Despuntan gritos de hojas en los árboles, desgarra un vuelo de grifos al atardecer, y la montaña, con azul recogimiento crepuscular, lleva en el regazo humilde un delantal de maíces aún tiernos. Me alejo de los embrujos del poniente, esparzo las nostalgias y las cenizas, y del antiguo ovillo corto el hilo. Pacen por la noche rocas y cabras, el río encendido se precipita al mar, el espacio rojo se llena de relámpagos como sables, dominio mágico, reino sublunar. I obrim una pàgina més en aquest Medio Pan y un libro amb Fuensanta López. Buenos días, Fuen. Buenos días, Jordi. Què tal, com estem? Bien, bien, muy bien. Avui ens portes a Joan Vinyoli. Sí, y una vez más, como te comentaba antes, la culpa la tiene David Bo, que es un fanático de Vinyoli, como yo de Lorca, igual. Y este fin de semana hemos estado en Madrid, paseamos por la Cuesta Moyano, que es donde están los puestos de libros de segunda mano, y nos hicimos acopio de diferentes ejemplares, y David me regaló que es La medida de un hombre, una antología poética del autor que hoy traemos. Y pensé, pues qué mejor que traer a Vinyoli hoy en Medio Pan y un libro. Muy bien. Y aquí estamos con él. Yo lo he descubierto en estos días para traerlo hoy aquí. Así que todavía estoy en proceso de conocerlo, sí. Pero bueno, por suerte que tenemos internet, he podido ver diferentes conferencias, alguna pequeña entrevista en Radio Televisión Española, he leído algunas entrevistas que le han hecho en prensa, y bueno, hay también algunas tesis doctorales. No hace mucho fue el centenario, con lo cual también fue el año Vinyoli, y bueno, hay mucho material. Sí, decir que me he leído el libro completo, que es, como decía antes, una recolección, ¿no?, de poemas, de diferentes poemarios, y bueno, lo interesante también es que es una edición bilingüe, entonces está en catalán y castellano, y así de alguna manera pues también voy, ¿no?, chafardeando un poquito por el catalán, que me apetece sobre todo entenderlo del todo. Sí, bueno, entenderlo y entender que cuando el autor escribe en su lengua materna, pues es 360 grados, ¿no? Que claro, cuando hay una traducción de por medio y no es del propio autor, pues siempre se puede perder algo en el camino. Bueno, el poema que he leído se llama Domini Magic, Dominio Mágico, y es el título del poema, pertenece al poemario del mismo nombre, ¿vale? Y bueno, sitúa la poesía en el territorio mágico y trascendente, ¿no? Dice que es el único ámbito, ¿no?, en el que puede trascender en la muerte, ¿no? Que de alguna manera sería el mensaje del libro. Decir que el ámbito del poeta es la nocturnidad, por 3 motivos. Dice, porque crea durante la noche, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? A los creativos nos inspiramos en la noche, porque muchos de sus poemas tienen un origen onírico, es decir, del mundo de los sueños, y porque con la llegada de la aurora, para él sería, bueno, para todos el canto del gallo, vence la oscuridad interior y ese caos sentimental y emocional a la luz de la palabra, ¿no? Bueno, él dice que la poesía, nacida de la pureza y la profundidad, es un bien que nos exalta, nos consuela y nos ayuda. Hila un poco con lo que decíamos el otro día con Joan Margarit, ¿no?, que también decía y comulgaba con esta idea de que la poesía nos da consuelo, ¿no? Y al final me he dado cuenta que estos días, en las últimas programas, he traído poesía, y es que, bueno, es una necesidad de buscarla, de traerla, y pienso que hace un mundo mejor, ¿no? Que la poesía crea un mundo mejor, y bueno, ojalá que desde aquí pueda inspirar para que otros puedan leer poesia, no? Claro, jo és que no soc molt lector de poesia, però què comporta agafar un llibre on siga tot poesia, on, clar, jo perquè estic més acostumat al món audiovisual, m'agrada més el cinema, m'agrada més una estructura de narrativa, no?, una història. Sí.
què porta a llegir un llibre on només hi ha poesies, cada 2 fulls és una poesia a part? Bueno, al final en cada libro de poemas está el sello del autor, ¿no? De su vida interior o de su contexto histórico o de un estilo o una vanguardia, ¿no? O un movimiento literario que deja huella ahí. Pero al final la poesía siempre... o la que a mí me gusta, ¿no? O la que a mí me llena es la que busca respuestas ante la vida, ¿no? Y la que plantea temas universales como puede ser el amor, la soledad, en este caso, ¿no? También el paso del tiempo, que es muy, muy importante para Viñoli, la muerte, y además lo hace todo desde un punto de vista de la fe, ¿no? O del acto un poco religioso, ¿no? Es decir... Era religiosa. No, bueno, agnóstico, digamos. Es decir, bueno, no niega que hay un Dios, pero sí que hay algo absoluto que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Que el ser humano. Y al final, yo creo que la poesía nos ayuda a encontrar respuestas. Quan parla del pas del temps, clar, parles de temes que normalment sol generar una certa depressió en classe de com està passant el temps. Com ho enfoca ell? Perquè és la fugacidad sería la palabra, ¿no? Para definir cómo asume Viñoli el paso del tiempo. Dentro de, a ver, lo poquito que, ya te digo, yo también lo he conocido hace poquito, pero bueno, al final cuando lees 30, 40, 50 poemas, y además en este caso, él tiene 2 etapas bien diferenciadas, ¿vale? Y aquí se recogen poemas... si no me equivoco, a partir de la segunda etapa. Entonces todavía me queda esa primera etapa por descubrir. Pero si quieres, bueno, voy a situarlo un poquito, ¿vale? Porque no lo he contextualizado y siempre me gusta, ¿no? Bueno, pues decir eso, ¿no? Que es uno de los grandes poetas catalanes del siglo XX y que su poesía... es un punto de referencia, ¿no? De las nuevas generaciones de poetas, quizá porque se mantuvo fiel siempre a su propia poética, más allá del estilo, más allá de modas, más allá de lo que imperaba en su tiempo, ¿no? Y él siempre estuvo alejado, ¿no? Es como que buscó siempre una voz propia. Como te comentaba, pues bueno, él nace en Barcelona. Cuando tenía solo 4 años, muere su padre y esto le marca, ¿no? Porque al final la familia se queda en una situación precaria, vive una infancia marcada por penurias y esto evidentemente le marca y le va a marcar a la hora de escribir su poesía. Y él dice, tengo que hacer algo de mi pobreza. Interessante, no? Com a punt de partida. Treure profit del que tens. No? Que és l'exemple. Mai no tenim res. Sempre tenim alguna cosa de que aprofitar-nos. Bueno, pues mira, hasta de la pobreza se puede hacer algo bello, ¿no? Y poético en este caso, pues mira, a Viñoli. Decir que son importantes los veranos que pasa en Santa Coloma de Farners porque allí... empieza a observar la naturaleza, descubre el amor y la poesía. Y este paisaje de Santa Coloma de Farners va a estar muy presente en su obra. A los 15 años ya escribe sus primeros poemas, que se titulan Frialdad y Adentro y Afuera. Solo con 15 años. Solo con 15 años. Y estudia, bueno, realiza unos estudios de comercio y solo con 16 ya entra a trabajar en una editorial y trabajará toda la vida hasta que se jubile en la editorial Labor. O sea, desde los 16 años. Molt jove. Bueno, no sé en aquella època si és molt jove, però en 10 anys sí que és jove. Bueno, 15 años. Sí que era joven, ¿no? Y sobre todo mantenerte en un puesto. Pasó por diferentes posiciones, ¿no? Hasta ser director general, pero bueno, estuvo ahí hasta que se jubiló. Y este papel de editor también es importante en su vida. Es un gran seguidor o fanático o bueno, de Rilke y estudia a propósito alemán para poder leer al autor en su idioma original. ¿Vale? Y después, a título póstumo, una vez que fallece, hay 2 publicaciones de las traducciones que hace él de Rilke, del autor. Vamos a ver más cositas. Bueno, que en 1937 publica su primer libro, ¿vale? Y que entre 1939 y el 44 pasa un periodo de crisis personal, pero vuelve
digamos que ahí comienza su segunda etapa. Más de 500 poemas distribuidos en 16 libros, ¿vale? Lo que te comentaba antes, que podemos añadir las traducciones de Rilke. ¿Qué referentes tenía Joan Vinyoli? Tenemos a Hölderlin, tenemos a Goethe, por supuesto a Rilke, al poeta y escritor catalán Carles Rivas. Nos vamos a Antonio Machado. También, por ejemplo, le influye Shakespeare, es importante y nombra en su obra La Tempestad. Paul Valéry y luego los españoles de la generación del 27, Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas y, por supuesto, también Federico García Lorca. Decir que su obra transcurre por las vías de la poesía realista y poesía de la experiencia. ¿Qué te sugiere? Poesía realista, poesía... Pasa como por 3 periodos, digamos, ¿no? Pero al final termina fusionando los 3 estilos, ¿no? Poesía simbolista, poesía realista y poesía de la experiencia, ¿vale? Pues digamos que la de la experiencia, ¿no? La materia prima son los conflictos del hombre en su existencia cotidiana. Yo creo que aquí es donde encontramos al Vinyoli más significativo. O sea, el que cuenta, no? La veritat, el que veu pels ulls. Sí, correcte. No? Sí. Però... No és potser d'aquells poetes que conten coses abstractes. O sí que ho fa. Es que sí, porque hace como una fusión, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que está. Comienza con una influencia simbolista, ¿no? Donde utiliza, por ejemplo, pues la poesía simbolista lo que hace es, por ejemplo, el verde, símbolo de otra cosa, sí, ¿no? Però bueno, això es fa molt a la poesia. Sí, bueno, pero hay una época muy importante, sobre todo en Alemania, el simbolismo alemán, del que él bebe y del que él se empapa, ¿no? Luego hay un momento por el contexto histórico que llega el realismo histórico, que es lo que realmente estás viviendo. Pero luego él al final dice, bueno, pero la poesía que con él conecta es la poesía de la experiencia, lo que yo vivo, ¿vale? Lo que yo vivo. Y al final termina siendo como una fusión, ¿no? de las 3. Pero siempre, como decía antes, con un estilo muy personal. També que pot identificar molt l'edat en la que es troba en cada poesia. Correcto. No, suposo que en el moment en el que vius ja tens una edat ja més avançada i després quan parla ja més de les experiències suposo que és quan arriba a ser més gran. Correcto. Y digamos que es al final de su vida, ¿no? Cuando en la segunda etapa, por supuesto, donde escribe sus 2 poemarios más significativos o fundamentales, que serían Ahores Petites y Domini Magic, que es donde pertenece el poema que he leído al principio. A ver, ¿qué más te cuento de Vinyoli? Que, bueno, hay una cátedra, ¿vale?, de poesía contemporánea de la Universidad de Girona y del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners, y que hay un festival de poesía que recibe el nombre de Domini Magic, también de este poemario, y hay una web, joanvinyoli.cat, donde también podemos encontrar toda la información sobre el poeta. Voy a comentar un texto que he encontrado en una tesis que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Dice, de formación autodidacta, que tiene todavía más mérito, Vinyoli concibe la poesía como una herramienta de indagación y de conocimiento sobre uno mismo y sobre el mundo, que es lo que comentábamos antes, ¿no? De lo que para qué sirve la poesía, y como una forma de realización espiritual. La poesía es para Vinyoli una vía de arraigo en la realidad y de trascendencia de esta, y el medio óptimo de salvación, para superar el estado de indigencia que el poeta cree inherente a la condición humana. Bueno, todo un despliegue, ¿no? de qué es la poesía para Vinyoli. Y voy a leer un pequeño fragmento que se llama Desde el talud, y dice: la vida, ¿quién la vive? ¿No ves la inmensa cantidad de sufrimiento que se transmite de uno a otro, como en duro trabajo hecho en cadena, como impecable tenacidad, y que se ignora? O sea, ¿no ves la inmensa cantidad de sufrimiento que hay en la vida, ¿no? O sea, que también nos da una pista de cómo concibe la vida Vinyoli, ¿no? Que és així, no? És sempre... I com indigencia, ¿no? Aquí me encanta la frase esta, indigencia que el poeta cree inherente a la condición humana. ¿Y eso qué vol dir? Bueno, pues que al final somos, pues eso, unos pobres, quizá
como marionetas movidas por algo que convivim superior, sempre amb el ¿no? mal rotllo, no? El Bueno, mal rotllo és el que... quizá en sufrimiento y en una constante búsqueda de algo superior. O de una verdad això els hi superior. passa sempre als grans artistes o als grans científics, no? Que són inconformistes perquè sempre estan intentant buscar més allà del que hi ha, no? I estan incòmodes, ¿no? Inquietos. A veure, puc anar més enllà, puc buscar, puc escarbar. Sí, correcto. Como comentaba antes, algunos de los temas de Viñoly es el paso del tiempo, en este caso señalamos la fugacidad, el recuerdo, el amor, que lo podemos ver desde una vertiente místico, espiritual, como te comentaba antes, quizá no religioso, ¿vale? No sería la palabra exacta, más místico. O también el amor, a veces vemos poemas explícitamente eróticos. Y luego la muerte, desde esa perspectiva que hablamos, escéptica, agnóstica y resignada. Viñoly dice, la muerte es puramente un cambio más. ¿Vale? Se cuestiona constantemente el sentido de la vida, ¿no? Desde ese interrogante de la fe que comentaba antes. Y bueno, como siempre, qué rápido pasa el tiempo. Yo vengo aquí con una cantidad de información que a veces no sé muy bien cómo estructurar, porque... Portem 20 minuts, eh? Uf, bueno, poco tiempo, ¿no? Porque al final voy recabando mucha información. Estàs recabant informació d'un autor que acabes de conèixer fa poc. Sí, pero bueno, al final... Después podem fer una segona part del que has descubert. Bueno, pues de repente ahora, además este autor me aporta otra cosa, que es que seguramente la semana que viene traeré las cartas de Rilke, ¿no? Este autor que él traduce y que tanto venera. Tengo un ejemplar en casa editado, o sea, con dibujos de Ignasi Blanc, y digo, mira, pues... Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final es lo que yo digo, abres una puerta, una ventana, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y al final consigo... Mucha gente me dice, haces muchas cosas, vas siempre un poco estresada, pero digo, no me quiero dejar nada, porque venir a la radio, Jordi, supone que cada semana he de estudiar, he de profundizar en un autor, he de leer al menos un libro, és una obligació que te poses a tu també, ¿no? Pero me enriquece, pero ¿no? que ho fas per tu, per y al final, sí, lo hago para mí y lo hago también pues para poder aportar algo, ¿no? a esta sociedad en la que vivo e impulsar un poco la cultura, la literatura y en este caso en concreto la poesía. Termino con, decir que he elegido una pieza de Bach como fondo musical, puesto que él, ¿vale? Haciendo un homenaje a esa admiración que siente por los poetas, a simbolistas alemanes, y concluyo con un poema que se titula Solo y es del poemario Aures Petites. Solo es quien no tiene nadie que lo habite, pero tú, lleno de recuerdos de la vida, no finjas no saber que eres soledad compartida. Doncs ens quedem amb aquesta poesia de Joan Viñoly. Sí. En poques paraules lo que pot arribar, ¿no? Bueno, espero haber estado a la altura y que David Bo me ponga por lo menos un aprobado. Venga, va, David. Pues a veure si un dia vens. Sé que té molta feina. Sí, bueno, ya sabes que fue uno de los primeros que vino cuando iniciamos Medio Pan y un Libro, pero hoy hubiera sido genial, pero como tú dices, esta tiene mucho trabajo. A lo millor, en lo gran que és, no posarem medio pan, posarem un pa sencer. Sí, pero bueno, queda convidado, ¿verdad? Para que venga en otra ocasión. Clar que sí. Fuensanta López, moltes gràcies. Gracias a ti, Jordi. I fins la setmana que ve. Hasta la semana que viene. Un abrazo.